efectividad en los procesos de selección. Y para esto vamos a ver, o me dice una pregunta, ¿cuál de los procesos o de los pasos en el proceso de selección es el más demandante? Y si manejamos una línea de tiempo, tenemos un tema de el reclutamiento, después la preselección, la entrevista, la evaluación y la selección final. Y nos dimos cuenta que la entrevista era lo que más tiempo llevaba en un proceso de selección. Y adicionalmente, no solo eso, en la entrevista es donde más tiempo se puede perder. ¿Por qué? Porque de pronto llega un candidato y tú sabes que en los 3 primeros minutos o 4 minutos tú sabes que la persona, oye, no es y no aplica. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa persona? Pues básicamente lo que haces es tratar de hacer una entrevista por los 20 o 30 minutos reglamentarios por protocolo o respeto a la persona, pero ya te das cuenta que no es. Entonces, básicamente ese tiempo se pierde. Entonces, ahí fue donde detectamos que se podría mejorar cualquier proceso. Entonces, por eso existen dos modelos de entrevistas. Hay unos modelos de entrevistas que son las sincrónicas y las asincrónicas. ¿Cuáles son las sincrónicas? Las sincrónicas son las que tú haces normalmente, las presenciales o por internet. Y estas tienen que tú tienes que estar presente físicamente dentro de la entrevista para poder hacer la entrevista cara a cara con el candidato. Pero ahí es donde puedes perder mucho tiempo. ¿Sí? Los modelos, básicamente, el presencial o lo que tú ya conoces como modelo por Skype, por ejemplo. ¿Listo? Esas son las entrevistas sincrónicas. El problema de las entrevistas sincrónicas es que pues, la calificación puede ser muy subjetiva. ¿En qué sentido? En que tú evalúas a los candidatos respecto a lo que tú recuerdas de la entrevista. Y si has tenido muchas entrevistas, probablemente de pronto el primer candidato o segundo se te olvida. Y eso puede dar una calificación subjetiva. No te permite grabarlas, luego no te permite volverlas a ver y no se permite compartir esa entrevista. Básicamente, si otra persona necesita hacer la entrevista, tiene que comenzar de cero a hacerla. Ahora vamos a hablar de las entrevistas asincrónicas. Las entrevistas asincrónicas tú las programas por internet. Estas se graban automáticamente basados en una plataforma y lo más importante, no tienes que estar presente en la entrevista. Entonces tienes un gran ahorro de tiempo. ¿Por qué? Porque pues ya no tienes que estar presente. Y si existe una plataforma que te las graba, tú las ves en el tiempo que tú necesitas. Y no solo eso, las puedes compartir. Entonces, ahí están todas. Te presento un modelo que es el modelo de entrevista fácil, nuestra plataforma para hacer entrevistas en video por internet. Y aquí está el ejemplo ya ingresando a la plataforma. Entonces aquí está una persona, María Camila López, y esta persona está contestando en video. La primera pregunta es, haga una descripción general de su hoja de vida enfocándose en su experiencia. ¿Cuál es el concepto de esta plataforma? Cada pregunta, ¿sí?, está asociado a una respuesta y a un video de respuesta. Luego, si tú necesitas ver la entrevista, no tienes que ver, como estamos acostumbrados en YouTube, 2 horas de entrevista, sino básicamente ves la pregunta y la respuesta a esa pregunta. Y como es claro, en cada proceso de selección tenemos 2 o 3 preguntas filtro. Pues simplemente te vas a la pregunta que necesitas ver y saber si el candidato es apto para lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, en este caso te puedes ir a la pregunta 6 o 9 o 12, la que quieras. Y solo ves la respuesta a esa pregunta. Por eso es que te ahorras mucho tiempo. Por eso. Porque simplemente ingresas a una entrevista, ves las preguntas filtro, si el candidato es adecuado para ti, puedes ver y calificar las siguientes preguntas. De lo contrario, simplemente descartas el candidato. Ahí es donde está el gran ahorro. Y adicionalmente la puedes compartir y evaluar con el jefe inmediato, con las otras personas que están involucradas dentro del proceso y las puedes compartir cuando quieras. Ese es el modelo de entrevistas asincrónicas. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona esta plataforma por dentro para que tú te lleves una impresión más profunda de cómo esto te puede ayudar en tus procesos de selección. Así que empecemos. Bueno, te quiero mostrar cuál es la plataforma de entrevistafacil.com y aquí la vamos a ver. Esta es la plataforma ya después de haber colocado el usuario y la contraseña. Y aquí ingresamos a la parte de los procesos de selección. ¿Cómo está dividida la plataforma? Aquí están los diferentes procesos de selección. Aquí vemos el practicante de mercadeo, ejecutivo de televentas y ejecutivo comercial.
Si queremos ingresar a un proceso, veamos ver proceso. Entonces veamos este de ejecutivo comercial. Y aquí encontramos toda la descripción del proceso. Entonces este es el proceso de ejecutivo comercial, en el cual se programaron 11 entrevistas, tiene una fecha de inicio, una fecha de cierre del proceso, y aquí están las diferentes preguntas que tú puedes programar para que los candidatos contesten. Y vamos a ver estas 14 preguntas. La pregunta número 1 es: haga una descripción general de su hoja de vida enfocándose en su experiencia. La número 2 es: describa cuáles son las 3 principales habilidades y destrezas que ha adquirido en su experiencia y cuáles son las 3 cosas que debe mejorar y un tiempo prudencial para que las personas contesten. Esto lo puedes parametrizar sin ningún problema. ¿Cuál es su proyección o cómo se ve en 1 año, 3 años y 5 años? ¿Cuál cree que es el mayor aporte que usted puede darle a nuestra empresa? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuál ha sido el negocio? Si estamos hablando de un ejecutivo comercial, hay que preguntarle por las competencias específicas. Entonces, ¿cuál ha sido el negocio o venta más importante que ha hecho? ¿Cómo la logró? ¿Y de cuánto fue este negocio? ¿Sí? Damos 1 minuto para esa respuesta. En forma de metáfora o comparación, las ventas para usted son como si fuera ¿qué? ¿A qué se le parecen? Y explique más profundamente. Si te das cuenta, estamos utilizando los modelos de preguntas que habíamos hablado en DTAC. De los pasos en el proceso de venta, ¿cuál es el que más se le facilita y por qué? De los pasos en el proceso de venta, ¿cuál es el más retador? Por no decir el que más fastidioso le parece. Entonces una pregunta es: ¿el más retador? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de venta para usted es más fácil manejar? ¿O se siente más exitoso y por qué? Una venta transaccional, una venta consultiva, persona a persona, de productos físicos, intangibles. ¿Cuál? Si te das cuenta, estas preguntas son preguntas profundas y esa es la idea. Si tú haces muy buenas preguntas, vas a esperar respuestas adecuadas de los candidatos. ¿Para qué? Para que tú puedas definir realmente y tomar una decisión sobre cuál es el candidato que mejor se adapta a lo que estás buscando. ¿Listo? Ha ofrecido productos y servicios a las áreas de gestión humana. Por ejemplo, este era para una empresa que necesitaba específicamente para áreas de gestión humana. ¿De qué tipo y en qué empresa trabajaba? En los últimos trabajos que realizó, ¿qué presupuesto tenía en los últimos 3 meses y cuál fue su cumplimiento en cada uno de ellos? Ahí preguntamos por desempeño, preguntamos por resultados. ¿Cuáles fueron los resultados que tuvo la persona en ese momento? ¿Listo? Si preguntáramos a su jefe anterior con respecto a los resultados obtenidos y su desempeño, ¿qué nos diría? Por favor, profundice esta respuesta. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Entender un poco, oiga, los resultados realmente reflejan lo que la persona nos está diciendo, y si lo sacamos y vemos una persona que visualice desde afuera, pueda que la persona nos dé mejores respuestas. ¿Listo? En su experiencia, para dar mejores resultados, ¿en qué tipo de ambiente se siente mejor trabajar? ¿Qué tipo de jefe quisiera tener? ¿Cómo se siente mejor animado y produciendo resultados? Aquí estamos preguntando por adaptabilidad. ¿Te acuerdas? De adaptabilidad. ¿Qué es lo que más le gusta a la persona? ¿Qué tipo de ambiente le gusta trabajar? ¿Y qué tipo de jefe le gustaría tener? ¿Listo? Y si diéramos la oportunidad de hacer una única pregunta, ¿cuál pregunta nos haría? ¿Y por qué le interesaría saber la respuesta a esa específica pregunta? Esta pregunta sirve muy bien de cierre. ¿Y qué nos da esta pregunta? Nos da en qué es eso que la persona está interesada. ¿Qué es eso que le pone foco la persona? Le pone foco al trabajo que va a desarrollar, le pone foco a la empresa, le pone foco al salario, le pone foco a la disponibilidad. ¿A qué es eso que es importante para esa persona? Y con base en eso, resolver. Este es un ejemplo de 14 preguntas. Es una entrevista demasiado profunda para hacer por internet y para hacer asincrónica. ¿Listo? Y aquí están un poco las personas que contestaron las preguntas. Para invitar a una persona a que conteste, simplemente con un correo electrónico, se digita el correo electrónico y la plataforma hace todo lo demás. Invita a la persona para que la persona presente la entrevista. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona o el candidato para presentar la entrevista? Primero, le llega un correo,
le da las explicaciones absolutamente claras de qué es lo que debe hacer y un link para hacer la entrevista. Lo primero que tiene que hacer el candidato es llenar sus datos de hoja de vida, completar toda su hoja de vida. ¿Para qué? Si tú necesitas contactarlo, pues tiene los datos de una vez en esta plataforma. Y posteriormente, la persona hace el setup de la plataforma. Es decir, lo único que necesita es un computador que tenga internet, micrófono y cámara de video. Es lo único que necesita. Entonces, hace el setup de que la persona se vea bien en la cámara y que se escuche bien a través de la plataforma. Y ya comienza a grabar la entrevista. ¿La persona puede preparar las preguntas? No. Básicamente la plataforma lo que hace es que cuando le da iniciar grabar entrevista, le muestra la primera pregunta, la persona lee la pregunta y después comienza a grabar. Después de 20 segundos para preparar. 20 segundos y comienza a grabar. Termina el tiempo que le diste a cada pregunta y básicamente cuando se termina ese tiempo, la plataforma corta el video, le muestra la siguiente pregunta, 20 segundos y sigue grabando. ¿Qué ha pasado? Personas que de pronto se atortolan haciendo el proceso, básicamente de pronto cierran la plataforma, cierran internet, apagan, desenchufan, cualquier cosa que hagan. La siguiente vez que ingresen nuevamente a la plataforma se va a mostrar la pregunta siguiente. Las anteriores ya se grabaron, emulando una entrevista presencial. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no haya distorsión o subjetividad en el proceso, sino simplemente lo que pase realmente con la persona. Eso es un poco cómo se programa la entrevista. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, esta persona. ¿Sí? Esta persona presentó la entrevista. Aquí están los datos de hoja de vida y vamos a ver la entrevista. Y así es como se vería. Bueno, María Jimena Mateus es una persona líder, 100% comercial, ha tenido experiencia en ventas, he trabajado en constructoras, en finca raíz, es más que todo lo que se basa en mi experiencia. Hace un mes llegué al país, estaba en Estados Unidos estudiando inglés, soy una persona 100%... ¿Cómo lo ves? Entonces, aquí tendríamos la respuesta a la primera pregunta. Haga una descripción general de su hoja de vida enfocándose en su experiencia. Posteriormente, lo que deberíamos hacer es calificar esa respuesta, dependiendo de cómo vemos que la persona se desenvuelve, y después empezar a buscar las preguntas filtros. ¿Cuáles son las preguntas que tú definiste que son tremendamente importantes hacia la persona para que aceptes el proceso? Entonces, no sé, estoy mirando una pregunta cualquiera. Bueno, para mí las ventas es una relación de amistad donde... como toda amistad, pues se quiere el beneficio y es un beneficio mutuo. Entonces, el vendedor, que en este caso vendría siendo yo, estaría analizando y sugiriendo lo mejor para el comprador y para la persona, ofreciéndole el mejor servicio, la mejor calidad. ¿Cómo te parece? ¿Qué otras cosas tienes dentro de la plataforma? Comparativamente ves los otros candidatos y ves las calificaciones que tienen los diferentes candidatos respecto a las respuestas que han dado en la entrevista. Adicionalmente tienen los datos de hoja de vida, cuál es la preparación, los estudios, la experiencia, cuál es el perfil de la persona y de pronto otros es idiomas, informática, etcétera. Aquí también puedes colocar comentarios. ¿Para qué sirven estos comentarios? Por ejemplo, para que tú le digas al jefe directo, oiga, me pareció interesante esta persona, analícela bien. Y de pronto el jefe directo te escribe también a través de esta sección de comentarios, me gustó mucho, llamemos la entrevista o pasa a la siguiente, a la contratación, qué sé yo. Y adicionalmente, si la persona sube el archivo de hoja de vida, encontrarías la hoja de vida de la persona pues, en PDF o como sea lo que haya subido. Esto es un poco la plataforma en términos generales. Como te das cuenta, tú lo que ves son, cada pregunta tiene su propio video. No tienes bueno, que para mí el tipo... como estamos acostumbrados de pronto a un video de YouTube que dura 2 horas, entonces pues si la entrevista dura, no sé, 1 hora, pues vemos todo el video. No, nos enfocamos en cuáles preguntas son las que queremos ver y con base en eso vemos el video de esas preguntas. Eso es un poco lo que te quería mostrar acerca de la plataforma. Otra cosa. Si tú te das cuenta, esta plataforma tiene una serie de pestañas.
¿Para qué? Para que te ayuden a organizar tu proceso de selección. Entonces, la primera pestaña es la donde programas las entrevistas y las preguntas. Viene la siguiente pestaña, que es las entrevistas que no se han revisado, las revisadas, para que tú sepas en dónde es que vas dentro del proceso, cuáles fueron los que tú seleccionaste dentro del proceso, las que definiste para contratación y los descartados del proceso. ¿Sí? Entonces, eso te ayuda a organizar el proceso de selección de tal manera que lo hagas mucho más sencillo. Y en esta herramientica de acá, que dice compartir entrevista, simplemente colocas el correo electrónico de la persona a la que quieres compartir y esta persona va a poder ver todo el proceso de selección. Va a ver todos los videos, va a recibir los comentarios de las sugerencias que tú le diste, etc. Entonces, esta es la plataforma para hacer entrevistas asincrónicas. Así que si esto es funcional para ti, para tu empresa, pues te invito a que la compres. Bueno, como te pudiste dar cuenta, el mejor uso que le puedes dar a esta plataforma es para preseleccionar la terna, para optimizar ese encuentro personal de la entrevista, ya que si tú ya tienes un conocimiento previo de la persona y adicionalmente, pues a través de una entrevista tan profunda como la que vimos, pues el encuentro personal se dedica a profundizar ciertas cosas de lo que tú necesitas saber. ¿Listo? Y así también optimizas el encuentro personal de los jefes directos y las otras personas, ¿no? Para otras entrevistas en otros idiomas te sirve muy bien, así tú no sepas el idioma, simplemente haces preguntas genéricas en idioma, por ejemplo en inglés, le envías la entrevista, que la persona conteste y tú ves después si la persona tartamudea al contestar cierta pregunta, pues sabrás que no tiene las competencias necesarias. Obviamente para entrevistas en otras ciudades o en otros países si quieres. Y para calificar el APA, la apariencia, el porte y la actitud de la persona. Esto te sirve como filtro principal y primordial para definir cuáles son los candidatos que realmente te enfocas en la terna. ¿Te gustó? ¿A que sí?